De la mano de Balt tenemos a Marta Correoso, especialista de producto, a Ernesto Espinoso, enfermero del Clínic de Barcelona, y a Gemma Redondo, enfermera de la Fundación Jiménez Díaz, que nos explicarán un par de casos, bueno, con el soporte de Marta, que nos hablará del material utilizado y demás. Así que adelante cuando queráis. Comienza Gemma. Buenas, bueno, yo soy Gemma, soy enfermera del Hospital de Fundación Jiménez Díaz y vamos a ver un poquito cómo nos organizamos en nuestro hospital y luego un caso clínico. Bueno, comentaros que el Hospital Fundación Jiménez Díaz, muchas noticias de ellos, pero concretar un poquito que ha sido por 9º año consecutivo elegido el mejor hospital de España y que está entre los 20 mejores hospitales. En nuestro servicio de radiología contamos con una sala de biplano donde hacemos los procedimientos de neuroradiología, una sala con un monoplano donde hacen los procedimientos de radiología vascular, luego una pequeña sala con un eco donde hacemos procedimientos pequeñitos y un quirófano híbrido que normalmente nosotros no tenemos programación ahí, sino que lo podemos usar en caso de que haya alguna urgencia o algo y las dos salas estén ocupadas. Este es nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de neuroradiología, de radiología vascular intervencionista y el de enfermería. Importante que aquí en este servicio es muy importante trabajar mediante un equipo multidisciplinar. Nuestra sala suele contar con 2 enfermeras, un técnico de rayos, un anestesista, una enfermera de anestesia, los radiólogos y luego tenemos un auxiliar de enfermería para las 2 salas, por si necesitamos algún material que no esté en la sala o cualquier cosa. Y nuestro celador. En cuanto al equipo de enfermería, podríamos diferenciar como 4 perfiles: la enfermera circulante, la instrumentista, la enfermera de REA y la enfermera de anestesia. Bueno, vamos a ver un poquito del papel de la enfermera circulante, que se encarga un poquito de coordinar toda la sala, que tengamos todo el material necesario en las intervenciones. Se encarga de dar apoyo al paciente tanto antes como durante, porque hay procedimientos en el que el paciente está despierto, y posteriormente. También se encarga de los sueros que tengan presión y luego nosotros llevamos a cabo un protocolo de ACT para controlar la heparina que ponemos. Hacemos un ACT basal. Posteriormente, cuando hemos puesto el primer bolo de heparina, a los 5 minutos sacamos otro ACT y un tubo de coagulación para medir el anti-XA. Si todos esos niveles están bien, la siguiente ACT se hace a la hora para ir controlando y ver si necesitamos más refuerzo de heparina, menos, etc. Normalmente trabajamos en un rango entre 180 y 220. En cuanto a la enfermera instrumentista, pues se va a encargar un poco de todo el material que vamos a necesitar, todo lo que está en la mesa, la esterilidad, organizar todos los catéteres que estén bien lavados, con sus lavadores, sus guías, tener un poco de organización de todas las guías que podemos utilizar en un procedimiento, saber cuál es cuál para cuando te la pidan, tenerlo todo organizado. Vale, y vamos a hablar de un caso clínico. Esto es una mujer de 50 años con antecedentes familiares de una hermana que fue intervenida por una hemorragia subaranoidea y en un estudio por cefalea, en una resonancia magnética, se encontró un aneurisma. Este es el caso clínico, este es el aneurisma, que se encuentra en el complejo comunicante anterior. La medición era de 15 por 16 milímetros. Y como podéis ver, se trata de un aneurisma fusiforme, ya que afecta a toda la pared del vaso. Estas son las imágenes radiográficas mediante la inyección de contraste y podemos ver ahí el aneurisma. Vale, vamos a ver cómo lo abordamos. En este caso, el abordaje se hizo mediante subiendo una microguía. Ahí. Hicimos un pequeño bucle hasta poder llegar a tener un acceso en la parte distal del aneurisma.
Posteriormente, una vez que teníamos este acceso, subimos con el microcatéter de 0,17. Ahí podemos ver cómo vamos subiendo. Entonces, una vez posicionados en la parte distal, lo que necesitamos es quitar ese bucle para poder poner un derivador de flujo. Para ello, subimos con un catch mini, localizando en la parte distal para tener una sujeción y mediante una reacción controlada deshacer todo ese bucle. A continuación, ya que tenemos el microcatéter colocado de manera recta, vamos a proceder a subir un derivador de flujo, en este caso es un 6 Vista Baby de 2,75 por 25, y vamos a ver cómo lo vamos abriendo en las imágenes. Aquí sería una imagen de la inyección de contraste tras la colocación del stent. Vale, y aquí observamos que tras la colocación había una pequeña estenosis, así que lo que hicimos para resolver esto fue una angioplastia con balón. En este caso utilizamos un eclipse de 6 por 15. Realizamos la angioplastia. Este balón, antes de introducirlo, la enfermería se encarga de purgarlo y de prepararlo. Luego os enseñaremos un vídeo de cómo lo hacemos. Vale, y aquí podemos ver el resultado antes y después. Y estas son las imágenes del control final tras la inyección de contraste. Podemos ver colocado el stent y podemos ver que el aneurisma sigue reteniendo contraste. Eso quiere decir que el stent está funcionando, que no se está vaciando ese contraste. Vale, esas son imágenes de la angiografía en el control de los 6 meses. Podemos ver que hay el stent y cuando inyectamos contraste en las series podemos ver que el aneurisma se ha trombosado por completo, no existe. Estas son imágenes del control de los 12 meses. Igual, no ha habido una recanalización ni nada. Sigue estando inexistente el aneurisma. Vale. A los 12 meses es cuando ya decidimos el tipo de resultado que tenemos. Luego vamos a ver la clasificación, pero este resultado es de tipo D, ya que no hay relleno, el aneurisma no se rellena por ninguna parte de contraste, ni en el cuello, ni un porcentaje, nada. Bueno, yo soy Marta de Val y voy a hablar un poquito del material que se utilizó, que en este caso fue mayoritariamente de nuestra empresa. Entonces, como bien ha hablado Gemma antes, para deshacer el loop que se hizo con una técnica de anchoring, se utilizó un stent Triever, en este caso se utilizó el Catch Mini, que bueno, para que un poco de recordatorio, pues bueno, el Catch Mini es el stent Triever que se suele utilizar para la trombectomía.
y para la visibilidad que tiene marcas de platino en su parte distal y en su parte proximal. La única diferencia es que en la parte proximal el Catch Mini solo tiene una marca y el Regular y el Maxi tendría dos, que están marcadas en la flechita verde. Todos en la parte distal tiene 3 marcas y en el Regular y en el Maxi, en todo su cuerpo, tienen unas marcas de tántalo para evaluar el comportamiento del stent, que en el caso de las trombectomías es bastante útil. Hay 8 medidas y mencionar que el pusher es de nitinol, que sirve pues eso, para una mejor navegación y evita que a la hora de estar subiendo y hacer un poco de fuerza se quinque ese pusher. También se utilizó para hacer la angioplastia del stent del flow diverter, se utilizó un Eclipse y entonces, bueno, es un balón de remodeling que se puede utilizar tanto para la liberación de los coils, que es compatible con todos los coils, también con los nuestros de los Optima. También se puede liberar Leo Baby y también es compatible con DMSO para hacer inyecciones de Squid. Aquí está el vídeo que os comentaba antes, Gema, en el que se está purgando. Entonces es importante que cuando la enfermera circulante nos abre ese balón, pues bueno, lavar el carril bien para que se hidrate el recubrimiento de fuera y, si es posible, meterlo en una cubeta grande con suero para que el recubrimiento hidrofílico se vaya activando mientras. Se puede purgar con 50% de contraste, 50% de suero, pero bueno, es verdad que en cada hospital hay un poco el protocolo. Es de rápido inflado y desinflado y sí que es conveniente purgarlo siempre en vertical para ver que el aire sube y hasta que sale la gotita ya estaría purgado. Y luego, para desinflarlo, pues igual, meterlo en el suero, estar aspirando, haciendo presión negativa y si hubiera veces que cuesta, pues se puede hacer un pequeño masaje dentro del suero para ayudar al balón deshincharse. Una vez que ya está deshinchado, pues ya pondríamos la llave NI en el otro puerto, en el puerto longitudinal, y ya pasaríamos la guía para poder ofrecérselo al médico. Luego, otro dispositivo que se utilizó en este caso, que es con lo que se trató el aneurisma, pues es el flow diverter. En este caso se implantó un Silvista Baby de 2,75 por 25 y entonces nada, eso, recordar que es un derivador de flujo que se puede reenvainar en un 90%, es decir, se puede desplegar casi todo el dispositivo y si no nos gusta la posición en la que tiene o se ha caído en una zona más proximal o no está bien posicionado, pues se puede recuperar y reenvainar. Tiene una guía de posicionamiento que son de unos 9 milímetros, que nos puede ayudar también para posicionar la parte distal del stent. Y siempre tiene que haber unos 4 o 5 milímetros distal y proximal en el cuello del aneurisma para ver que está bien cubierto. Aquí hay un pequeño vídeo de cómo se purga el stent, en el que simplemente cuando pues la enfermedad circulante lo proporciona al instrumentista, pues hombre, verificar que la estrella está correcta y demás. No hace falta lavar en este caso el carril, viene cogido con un torque que puede ser que sea necesario finalmente para manipular el stent. Lo sacaríamos del carril haciendo bucles grandes. El pusher de este stent es también de nitinol, entonces a la hora de ir avanzándolo, pues bueno, que tengáis esa tranquilidad de que no se va a quincar como hay veces que pasa con los coils cuando vamos corriendo. Entonces el stent sería la parte esa azul que se veía en el vídeo. Entonces es importante que ahí a la hora de manipularlo en la llave NI no se quede pegado al hub del microcatéter, que sería este de aquí. Entonces dejaríamos la punta de la vaina en esta posición para que toda la vaina se purgue hasta que sale por la parte proximal la gotita de suero. Una vez que se ha purgado el stent, avanzaríamos, bueno, en este caso el doctor avanzaría la vaina,
lo empotraría en el hub del microcatéter y entonces ahí es importante que médico y enfermera, en este caso, pues que estén sincronizados para que el médico mantenga esa tensión para que cuando tú estés empujando el pusher no se libere el stent en el hub del microcatéter, que hay veces que, pues bueno, puede pasar y lo malo ya no es tener que abrir otro stent, sino que pierdes el acceso y tienes que volver a tener el acceso y en este caso pues sería bastante complejo. Entonces, una vez que ya está, se puede ir avanzando el stent sin problemas y se recomienda que, bueno, se avance el pusher hasta más o menos aproximadamente que queden unos 5 centímetros, pero vamos, se puede avanzar el pusher hasta que no quede vaina y ya retirarla. La vaina siempre hay que mantenerla, no hay que tirarla por si hiciera falta reenvainar el dispositivo y nuestro dispositivo no tiene ninguna marca, entonces en el caso de que hubiera que reenvainar el dispositivo completamente, sí que es bueno estar muy pendiente en la llave NI, que por eso son transparentes y tal, ver que esa stent, que en este caso es azul, esa parte azul esté dentro de la vaina para asegurarnos que está dentro del propio introductor del stent, de la vaina. Nada, ahí simplemente estaría avanzando el stent por el microcatéter y ya está. Y luego un poco los mecanismos de acción de los derivadores de flujo, pues son 3 acciones importantes. La mecánica, que es derivar el flujo propiamente dicho para que ese flujo de la sangre no se esté rellenando completamente en el saco neurismático y con ese stent ir reduciendo esa turbulencia para que se vaya poco a poco trombosando, que sería esa acción fisiológica, y una acción biológica que es la neoendotelización del propio vaso, del stent en el vaso. Vale, comentaros que el caso clínico que hemos puesto está recogido en la tesis de nuestro jefe de servicio, doctor Claudio Rodríguez, que su tesis consiste en un conjunto de 50 casos de aneurismas tratados con el Vista Baby. En este estudio se vio que las aneurismas más típicas se encuentran localizadas en la ACM con un 38%, seguido de la unión entre la 1 y la 2 con un 18%. En cuanto a la evaluación de los resultados, tenemos esa escala de OK-Marotta que va de A a D. La A es que el aneurisma se rellena por completo. En contraposición, la D es que el aneurisma no se rellena nada cuando inyectamos contraste. La C es cuando se rellena la parte del cuello. Y la B es cuando se rellena más del cuello, pero no llega a ser, no se rellena el aneurisma por completo. En esos 50 casos que os comenté, en la revisión de los 12 meses, se obtuvo un 94% de resultados óptimos, en la que tenemos un 28% con resultados de tipo C y un 66% con resultados de tipo D. Y por último, comentaros nuestro protocolo de antiagregación plaquetaria. Hay en hospitales donde utilizan una premedicación. Aquí no utilizamos nada de premedicación, sino que lo hacemos todo intraprocedimiento. Se ha visto que las complicaciones normalmente suelen ser en un 95% intraoperatorias, así que utilizamos tirofiban e Ingesprin, 600 miligramos de Ingesprin y el tirofiban. Lo bueno que tiene es que según lo pones, entre los 2 y los 10 minutos, una vez que inicias la perfusión, se alcanza sus niveles de acciones máximos, con la ventaja de que si hubiese alguna complicación, paralizas la perfusión y a las 2 horas los niveles antiplaquetarios se han establecido en su normalidad. Y luego, posteriormente, tras el procedimiento, tenemos a los pacientes durante 6 meses con doble antiagregación, clopidogrel y adiro, y tras los 6 meses solo se les deja adiro. Ahí está. Entonces, ¿cómo se pone? Buenas tardes.
Soy Ernesto y les presentaré mi comunicación. Encantado de participar en este primer congreso y vamos a ello. Yo trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona, que es un hospital de tercer nivel, que dispone de una sala de radiología vascular intervencionista de alta capacidad. Como pueden ver en las imágenes, disponemos de 4 salas. 2 de ellas con un equipo monoplano, una de ellas con un equipo biplano y una 4ª sala que utilizamos con un arco quirúrgico para la colocación de catéteres. Trabajamos día a día con un equipo multidisciplinar altamente capacitado, donde cada personal sanitario es imprescindible para el trabajo del día a día, que tiene que girar siempre en torno al post y a la seguridad del paciente. Más adelante les explicaré un poquito más en detalle. Voy a utilizar esto mejor. ¿Esto funciona? ¿Hola? Así. Más adelante les explicaré un poquito más en detalle las funciones más específicas que realizamos como enfermería. Bien, nuestra área trabaja con diferentes empresas del sector, como Val, que sus productos son de alto uso en nuestras terapias, como en el caso que les presentaré a continuación. Utilizamos mayormente líquidos embolizantes como Squid 12 y 18, que es el que disponemos en nuestro centro, o coils de distinto tamaño. Para entender un poquito mejor la dinámica de nuestro trabajo, se los presentaré a través de un caso clínico. Y para ponernos un poquito en contexto, un poquito de antecedentes. Tenemos un paciente de 75 años que en 2015 se le descubrió un aneurisma de la arteria ilíaca izquierda a través de un tacto urgente. Como pueden ver en la imagen, en este corte axial, se puede ver dicho aneurisma. Y con un poquito más de detalle se los mostraré en una reconstrucción 3D, que aquí la tenemos. Bien, entonces en 2015 lo que se decidió en su momento es realizarle un bypass aortofemoral. Hasta ahí bien. Ya a finales de 2018, en un TAC de control se descubrió un crecimiento de este saco aneurismático, donde parecía que había una reperfusión de la arteria hipogástrica izquierda. Como podemos ver, sí, funciona aquí, sí. Ahí aquí se puede ver una opacificación del contraste, justo aquí. Y a principios de 2019 se decide embolizarlo en nuestra sala. Cuando se realizó la arteriografía, lo que se vio es básicamente que cuando se hacía la arteriografía, el saco se reperfundía por aquí y se veía. Por lo tanto, lo que se decidió fue embolizarlo con coils de Prestige de Val, que después de una arteriografía de control se vio que no había fugas residuales y la técnica, por lo tanto, fue totalmente un éxito. ¿Qué pasa? Nos encontramos actualmente en 2025, donde en otro TAC de control se vio otro crecimiento de este saco aneurismático, donde si podemos ver en este corte axial lo mismo, se ve aquí también otra pequeña opacificación aquí, donde se decide de nuevo pasar por nuestra sala. Bien, antes de continuar, vamos a explicar un poquito cuál es nuestro rol como enfermería instrumentista y enfermería circulante. Primero, la enfermería instrumentista actúa como asistente técnico del médico vascular y proporciona esta asistencia instrumentando. Prepara al paciente para la intervención, revisa la historia clínica y realiza también una identificación inequívoca, revisa la historia clínica y realiza una identificación inequívoca del paciente. Prepara el campo estéril, conoce el material a utilizar en la intervención y sabe cómo se manipula y gestiona el gasto por procedimiento. La enfermería circulante coordinará y proporcionará apoyo durante la intervención, preparará al paciente para dicha intervención, revisará la historia clínica del paciente y también, revisará la historia clínica del paciente y realizará la identificación inequívoca del paciente, dispensará el material estéril para la intervención, apoyará al equipo dentro de la intervención, contabilizará el material y, sobre todo, escribirá en la historia clínica la actuación enfermera y los cuidados post-intervencionismo. Bien, antes de tener a nuestro enfermo dentro de la sala, tenemos que tener en cuenta la preparación enfermera pre. Quiero dejar 2 puntos clave: la evaluación del paciente para el procedimiento y la preparación del entorno quirúrgico.
En este punto quiero destacar también otros 3 puntos claves. Historia clínica, a esto me refiero. Antecedentes médicos, tratamientos previos, medicación que toma actualmente, alergias. Preparación prequirúrgica, sobre todo que esté en ayunas, analítica reciente, que tenga una vía periférica permeable y el consentimiento informado. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta como enfermería, el apoyo emocional, la preparación psicológica. Este enfermo viene con estrés, viene con ansiedad. Nosotros tenemos que ayudarle a reducir este estrés, a reducir esta ansiedad. Así ayudaremos a promover que los cuidados posteriores sean mucho más efectivos. Y la preparación del entorno quirúrgico. Por un lado, prepararemos el entorno quirúrgico seguro y estéril, porque recordemos, es un entorno hostil para el paciente. Por lo tanto, tiene que ser un espacio seguro. Y también el material necesario para la embolización. No solo me refiero a guías, introductores, bateas, catéteres, microcatéteres, sino el material necesario para realizar la embolización, ya sea el líquido embolizante o los coils. Por un lado, empezaremos con el squid, el líquido embolizante. El squid es un embolizante líquido no adhesivo basado en EO, es decir, me refiero a etileno, vinil, alcohol, disuelto en DMSO, es decir, sulfoxído de dimetilo, y cargado con partículas de tantalio para su visualización fluoroscópica, porque si no, no lo podríamos ver con la escopia. En nuestro centro disponemos de 2 viscosidades, es decir, el squid 12, que es más fluido, menos viscoso, y el squid 18, que es más viscoso. ¿Cómo lo preparamos? Aquí se funciona el vídeo. Realizaremos una agitación previa con el mezclador automático al menos 20 minutos. Y prepararemos el microcatéter. Esto me refiero a que tiene que estar libre de contraste, tiene que estar limpio, porque después tendremos que introducir el DMSO, como pueden ver, lavar este microcatéter con el DMSO en el espacio muerto del catéter, para evitar una precipitación inmediata del squid, es decir, no taponar este catéter, y el DMSO ayuda a ello. Y evidentemente realizaremos un aspirado estéril del producto, cuidadosamente con las jeringas DMSO compatible, ya que el producto viene con un vial de squid, un vial de DMSO y las jeringas DMSO compatible. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el producto? Me refiero a conservación a temperatura ambiente, libre de la luz o protegido de la luz, y la caducidad. Comprobar la compatibilidad del microcatéter con el squid y tener preparados productos de recambio en caso de obstrucción. También hay que supervisar los efectos adversos, me refiero a las reacciones del DMSO, porque el DMSO, al estar en contacto con el paciente, es doloroso. Contacto con el paciente me refiero a la piel, me refiero a las arterias. Y por otro lado, prepararemos los coils. Los coils son microespirales de platino con filamento de nitinol desprendible, utilizados en una embolización de vasos o segmentos distales. Las partes que los forman son las espiras que se encuentran enfundadas, los marcadores radiopacos y el mandrilo empujador, que nos ayudará, que está junto a la parte de las espiras antes de ser liberado, y nos ayudará a recolocar el coil. Y en caso de que no nos convenza, siempre lo podemos retirar. Por eso es muy importante guardar la funda. Para preparar este coil revisaremos sobre todo el coil, qué diámetro, qué longitud necesitamos para el tratamiento. Lo mismo, preparación de este microcatéter, tiene que estar limpio de contraste. Por lo tanto, lo lavaremos con suero y sobre todo que el microcatéter también sea compatible. Y la preparación del sistema de liberación, que lo pueden ver, que lo tengo aquí, está aquí, que tiene que ser también compatible. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Comprobar el estado del producto, la caducidad, que no esté en mal estado. Identificar y marcar el orden que vamos a utilizar los coils, sobre todo si se utilizan múltiples coils. Y tener preparados también productos de recambio en caso de fallo del sistema de liberación. Bien, ya que tenemos preparado el material, tenemos al enfermo ya en la sala, vamos a empezar el intervencionismo. Pero esperemos, tenemos que tener unos cuidados de enfermería antes. Recordemos, el paciente es una persona con necesidades biopsicosociales. Por lo tanto, es muy importante que enfermería se encargue de los cuidados dentro de la sala. Las intervenciones de enfermería serán monitorización del paciente. Dime. Vale. Vigilancia por riesgos de caída de la mesa geográfica, manejo del dolor, manejo de la ansiedad,
vigilancia por riesgo de anafilaxia por contraste yodado y vigilancia por, anafilaxia por contraste yodado y vigilancia por riesgo de sangrado. ¿El procedimiento cómo fue? El vídeo no se mostrará, pero se accedió por la arteria femoral derecha y tras varios cateterismos se descubrió que había una pequeña rama, que no se va a ver, pero una pequeña rama que reperfundía este aneurisma, este saco del aneurisma. Y a través de un microcatéter de 2.4 se cateterizó dicha rama y entonces se decidió embolizar con SQUID-12, no sin antes administrar 200 microgramos de nitroglicerina. Esto nos permite vasodilatar el vaso y así que el SQUID-12 progresara más distalmente. También después se le administró un cc de lidocaína. ¿Por qué? Para que el DMSO no le duela al paciente. Tras lavar con suero, administramos DMSO y después el SQUID-12. Donde al final, como pueden ver, después de una arteriografía de control, la técnica fue totalmente un éxito. No había fugas residuales y, sobre todo, el paciente no tuvo dolor. Los cuidados de posintervención de enfermería, lo mismo, monitorización del paciente, manejo del dolor, prevenir complicaciones y la educación sanitaria. Y todo registrado en la historia clínica del paciente. Y para terminar, quiero explicar qué impacto entonces tiene la enfermería en los procedimientos vasculares. Enfermería asegura la técnica del procedimiento. Mediante una correcta preparación del material, tener un conocimiento profundo de dicho producto o material y realizar una estricta aplicación de los protocolos de seguridad y asepsia. Actúa como soporte clínico, entendiendo la fisiopatología del paciente, los riesgos, las complicaciones y colaborando con la toma de decisiones con el equipo multidisciplinar. Por esto, eso asegura que la enfermería es crucial en todas las fases del procedimiento. Mejora los resultados del paciente. Teniendo los conocimientos apropiados, podemos ayudar acortando el tiempo, reducir las complicaciones y garantizar un postoperatorio seguro, con un enfoque personalizado y humano. Y promueve la innovación y la calidad asistencial, gracias a la formación continua y la colaboración con la empresa. Gracias. Muchas gracias por el acelerón este final. No. Nada, muchas gracias, muy interesante. Nos gustaría debatir acerca de la experiencia que pensáis que es necesaria para tratar procedimientos neurointervencionistas como la embolización que ha presentado Gemma o el procedimiento que ha presentado Ernesto. Pero tampoco queremos irnos de tiempo, así que daremos paso a la siguiente mesa, ¿vale? Y nada, 2 minutillos y comenzamos.